Y la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio y fuego. En el Antiguo Testamento era común esto de ofrecer sacrificios al Señor, sacrificio por el pecado, sacrificio de paz o por gratitud. Gracias a Dios que en el nuevo pacto no se necesitan sacrificios de animales porque hay un solo sacrificio que satisface a Dios. El único sacrificio que ha dejado satisfecho a Dios es el hecho por el Señor Jesús. Dios se humanó y entregó ese cuerpo para un sacrificio delante de Dios. Y de esa manera nosotros quedamos libres de estar ofreciendo animales en sacrificio porque Él lo hizo todo. Ahora se nos pide que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Los sacrificios ofrecidos a Dios eran animales muertos, sacrificados. Era terrible realmente en este tiempo a poder ir a la casa de oración, al templo que se tenía, porque cada persona no podía llegar simplemente con las manos vacías. Y eso estaba dicho aún en la ley. Nunca llegues a Dios con las manos vacías. Siempre tenía que llevar un animal que ofrecerlo en sacrificio por la persona. Ese animal se hacía cargo de los pecados del oferente y de esa manera el animal moría en un sacrificio. De manera que lo he explicado algunas veces que en el templo en Jerusalén, en vez de que hubieran ahí ujieres que le están diciendo pase adelante, bienvenido, habían sacerdotes que estaban en la puerta, 5 o 6 sacerdotes puestos ahí a la puerta con un cuchillo en la mano, esperando a los que venían al templo, porque ellos inmediatamente que la persona entraba, venía a la puerta del templo, lo primero que tenía que hacer era presentar el animal que traían para el sacrificio, y al nomás entrar al templo estaba el altar del sacrificio, de manera que el sacerdote estaba allí listo con el cuchillo en la mano para degollar a ese animal, y el penitente poner sus manos sobre la cabeza del animal, y cuando la sangre brotaba, él lavaba sus manos como señal de inocencia, y el animal se hacía cargo de esos pecados, en el sentido figurado. Y entonces, así de esa manera, el sacrificio era hecho, y después de eso, el mismo penitente se rociaba el cuerpo con esa sangre, como diciendo que él había sido el muerto, y este animal se desollaba, se cocía, y después se sacaba en unas brasas, en una tremenda caldera, allí se cocía, y después se sacaba en una parrilla santa, para ofrecerlo a Dios en un sacrificio por el pecado de la persona. Pero gracias a Dios de que Jesús llevó el pecado de la humanidad y de esta manera nosotros ahora venimos ante su presencia sin necesidad de animales. Imagine usted en este tiempo, por ejemplo, ¿cómo podíamos nosotros tener tanto animal para llevar al templo? Si a veces yo veo a los hermanos que ni Biblia llevan siquiera porque le pesa llevar una Biblia, le pesa llevar un ignario. Entonces, ¿cómo podían andar con animales en los buses, jalando para acá y para allá? Porque aquellos que no tenían ganado, que no tenían ovejas, que no tenían cabros, que no tenían becerros, tenían vacas, lo que hacían era un palomino, por lo menos presentarle la ofrenda de los pobres, un palomino. Pero tenía que llevar un animal vivo, ofrecerlo, matarlo delante de Dios. Pero ahora, gracias al Señor, para ser ofrecidos esos animales debía morir. Pero nosotros debemos ofrecer un sacrificio vivo al Señor. Algunos hermanos han interpretado que un sacrificio, o el sacrificio que Dios acepta es que viene de lejos, algunos pagan 2 buses para llegar al templo, otros caminan un buen trayecto, es un gran sacrificio. Para otros de las bancas duras, es un gran sacrificio estar 2 horas ahí sentados en el culto, y entonces es un gran sacrificio. Ese no es lo que está diciendo el Señor, sacrificio vivo. Aunque usted esté tal vez en un gran calor, esté sudando, cantando y todo, ese no es el sacrificio que Dios quiere. Lo que Él está diciendo es que ahora Él no quiere sacrificios de animales muertos.
muertos. Él quiere sacrificios de seres humanos vivos que sepan dar la gloria a Dios, la alabanza a Dios. Que no digan aquí te mando, Señor, o aquí te traigo, sino decirle al Señor, Señor, aquí vengo para darte honra y glorias a tu nombre. Por eso, si usted nota, aún en la forma hasta de dar los diezmos, no dice que mande los diezmos, dice traer los diezmos. Es decir, a veces hay hermanos que con la abuelita, con todo, ahí le van los diezmos para el pastor, ahí te los mando. La verdad es que Dios no está aceptando eso. No cree usted que Dios lo ama a usted por lo que usted está dando. Dios está viendo primero cómo usted ama a Dios, con qué corazón usted está sirviendo a Dios. Primero lo ve a usted el Señor y después ve su ofrenda. No cree usted que porque usted da una ofrenda, ya conquistó al Señor. Eso sería, sinceramente, formar cohecho, y Dios no está para eso. De tal manera que usted es usted a quien le interesa el Señor, y Él está hablando que usted se presente en un sacrificio vivo delante del Señor. Al venir al culto, usted da su todo. Por eso mismo es que exhortamos a todos los hermanos que en los cultos no deben tener sus celulares abiertos, ni deben estar con su tablet abierta, allí viendo los mensajes que les llegan, o estar hablando en teléfono en el culto. Ese, sinceramente, hermano, Dios lo puede matar por imprudente, porque no es así la cosa. Cuando estamos rendiendo un culto a Dios, hemos de tener todo nuestro corazón a Dios, y lo importante es que cada miembro, cuando va al culto, apague su teléfono, porque viene para estar delante del Señor y tener una reverencia importante. En el libro de Habacuc nos decía, el Señor está en su templo, calle delante de Él toda la tierra. Calle delante de Él, escuche la palabra con atención, porque eso es realmente un sacrificio vivo que está haciendo. Es usted el que está vivo, dándole gloria a Dios. Dios se cansó de tantos sacrificios de animales muertos. Ahora Dios está pidiendo seres humanos que le alaben con todo el corazón. Los sacrificios de animales ya no están permitidos, porque todos eran antitipos del verdadero sacrificio, no por una persona, ni por una nación, sino por todo el mundo. Por eso es que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús que viene para ser bautizado, él dice, aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De tal manera que entonces él no viene por salvar a una familia, ni a un pueblo, ni a una nación, sino ahora todo el mundo tiene remisión de pecados por el sacrificio hecho por el Señor Jesucristo. No es por obras que se haya la salvación, es por obediencia. Dios no acepta sacrificios, Dios acepta realmente esa obediencia a la palabra de Dios. Por eso siempre decimos, ¿cómo es posible que una persona pueda decir, yo creo en Jesús, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios? Y cuando decimos, ¿está dispuesto a poder bautizar, servirle a Dios? No, es que eso ya es cosa seria. Déjeme pensar algunos días. Ahí después, tal vez el otro año. Mire qué forma de creer, qué forma de declarar su fe. Realmente esa fe es equivocada. La verdadera fe muestra obediencia. Si no hay obediencia, entonces una fe vana. De tal manera que entonces hemos de acercarnos al Señor con un corazón sincero delante de Dios y dispuesto para servirle a Dios. Jesús es el Cordero de Dios ofrecido para quitar el pecado del mundo. Por eso ya no valen los sacrificios que los humanos puedan ofrecer. Es el ser humano que se debe de ofrecer en sacrificio, un sacrificio vivo delante del Señor. Ya no es de estar ofreciendo cosas al Señor. He escuchado a personas aún ofrecerle al Señor animales. Yo he escuchado aún hermanos del campo pidiendo. Yo recuerdo algunos programas de radio que habían antes, gracias a Dios que ya no están, pero estos hombres aún oraban más por los animales que por la gente. Había gente que llegaba o le hablaban por teléfono o le mandaban una carta al director de ese programa, decía, hermano, ore por una manadita de pollos que tengo, que si el Señor me lo guarda, yo le voy a dar un pollito al Señor. Y otro no, ya en escala un poco más grande, mire, fíjate que me ha perdido una vaca y quiero que me la lleve en oración para ver si la encuentro. Si la encuentro, le voy a dar una ofrenda. Y mire usted, ¿cómo es posible de que el Señor esté tan interesado en un pollito que hasta guardó toda la manada por amor al pollito que le iban a dar? ¿Cómo es posible?
Realmente es una equivocación. Entonces, Dios no está interesado en nada. Si nos guarda, nos protege por su favor y su misericordia. Pero no hemos de bromear con las cosas del Señor. Hemos de tomar en serio cuál es el plan de Dios. A Isaías, mientras ofrecía el sacrificio, el Señor le purificó sus labios con el mismo fuego del altar donde él ofrecía su sacrificio. Dios se fatigó de ver sacrificios de animales muertos, inocentes, que pagaban el pecado del ser humano, y que el siguiente día, ahí estaba en lo mismo otra vez el pecador. Al cabo, el otro sábado voy a presentarme delante de Dios, o el otro domingo, o otro día, para ofrecer un sacrificio, y ya estuvo. Así como alguien me decía en una ocasión, le hablaba con un ingeniero, y él es muy católico. Él me dice, yo soy muy católico, y le digo yo no le vengo así que deje de ser católico, yo lo que estoy diciendo es que obedezca la palabra de Dios. Y cuando usted obedece la palabra de Dios, le digo, las cosas son diferentes. No es el catolicismo que por eso el Señor lo va a ver, es por la manera como usted está haciendo. Y él me dice, bueno, la verdad es que yo, me dice, quiero servir a Dios de verdad. Y yo le digo, magnífico, pero la palabra de Dios dice esto. Y le empecé a explicar todo cuál es el plan de salvación. Y al final él me dice, no, pero es que a mí me gusta la religión católica. Le digo, ¿cuál es la razón por qué le gusta? Porque me dice, fíjate que es bonito, porque yo el día domingo voy, me confieso, y aún comulgo, tomo la Eucaristía. El lunes ya puedo andar en la cantina tranquilo, martes voy al baile, miércoles voy allá, el otro día allá, ya el domingo puedo estar otra vez allí de nuevo, y ya estoy bien. Entonces por eso es que me gusta, me dice, porque me queda toda la semana para hacer lo que yo quiero, pero el domingo allá estoy de nuevo tomando la Eucaristía. Por eso me gusta. Miren nomás, qué conveniencia. Eso no es realmente lo que el Señor está pidiendo, que los sacrificios por religión. El sacrificio que hizo Salomón, segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 5, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Imagínese usted, 22,000 bueyes en un solo sacrificio y 120,000 ovejas. Imagínese esa cantidad de carne ofrecida delante del Señor. Entonces todo el templo solamente huelía pura sangre. Por cierto, ahí en el templo que era el templo de Salomón, hay una tubería de 12 pulgadas de grueso, desde el altar del sacrificio hasta el torrente de Cedrón, donde está viendo ese río de sangre de animales que estaban ofreciendo a Dios. Era tremendo, 12 pulgadas esa tubería que lleva toda la sangre de los animales que estaban ofreciendo. ¿Cómo no iba a haber un río si eran 120,000 ovejas, 22,000 bueyes? Imagínense, en un solo día ofrecidos a Dios. Y la gente bailando. El siguiente día, lo mismo, borrachos y todo. ¿Por qué? Los animales los pagaban. Entonces Dios se cansó de todo esto. Dice el verso 2, y no podían entrar los sacerdotes a la casa del Señor, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Eso es entonces, Dios estaba aceptando ese sacrificio. El Señor consumió el sacrificio con fuego caído del cielo. Este fuego cayó sobre los animales muertos, pero fuego del poder del Señor quiere descender sobre ese sacrificio vivo que ahora nos presentamos delante del Señor en el culto para dar gloria al Señor. Ya no cae el fuego sobre el sacrificio de animales muertos, sino ahora creyentes danzando, glorificando al Señor, hablando en otras lenguas, recibiendo el don del Espíritu Santo, cantando con alegría, con regocijo, no con una cara fúnebre, sino con un corazón dispuesto a servir a Dios. Pero qué triste es, por ejemplo, ver esa cantidad de animales muertos y la gente en medio de todo eso allí. Sinceramente, se huelía más a muerto que a vivo. Pero qué bueno ahora
que el Señor nos ha dado la grande oportunidad de que nosotros seamos parte de esta tremenda bendición y que ahora podamos glorificar al Señor con todo nuestro ser y darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Yo he podido ver cultos donde he podido sentir la presencia del Señor de una manera extraordinaria, donde la gente está hablando en lenguas, glorificando al Señor y no quieren ni que se termine el culto porque están bañados en sudor dándole gloria a Dios. No es asunto de estar en la iglesia cabeceando y durmiéndose, sino es un sacrificio vivo que estamos presentándonos delante del Señor. Yo he tenido cultos maravillosos en la iglesia donde he visto jóvenes, señoritas, bajo la unción del Señor en una forma extremadamente, que es lo que señala, por ejemplo, la Biblia Vulgata Latina, que es una Biblia católica, dice, ¿qué es la extrema unción? La extrema unción, los curas acostumbran a dársela a la persona que ya está muriéndose. Cuando ya se estira, la extrema unción. Pero es porque lo agarran al revés. La misma Biblia Vulgata Latina tiene su diccionario y ella misma dice, ¿qué es la extrema unción? La extrema unción es dar movimientos, saltos extremadamente, dice, bajo la unción del poder de Dios. Esa es la extrema unción. No es echarle ahí un poquito de agua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esa es la extrema unción que le hacen ahora. ¿Por qué? Porque ellos han modificado todo, queriendo ser igual, pero todo modificado a la manera de como la gente lo puede entender. Pero la extrema unción es cuando extremadamente viene la unción sobre una persona. De tal manera que bueno es cuando vemos un pueblo sometido a Dios, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Es lo que Dios busca. Dios no busca cantantes, Dios no busca maliciosos, Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad, porque estamos ofreciendo un sacrificio vivo al Señor Jesucristo. Cada culto es un sacrificio vivo que le presentamos al Señor, porque solamente hay creyentes vivos. Y la palabra de Dios dice que Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. De tal manera que adoremos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento y sepamos lo que estamos haciendo. Y siempre digamos que Jesús